Vamos al aire. ¿Preciso salir con esto todo el rato? ¿Con el micrófono? Sí. No es necesario. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, ya estamos saliendo ya un poco antes. La gente ya está viéndolo para que se empiecen a conectar y para que se empiecen a conectar las asociados y asociadas que tenemos, ¿cierto, Alex? Sí, ya comenzamos con esta transmisión en vivo. Estamos muy contentos de celebrar el Día del Teatro este 11 de mayo con unos invitados de lujo que tenemos para revisitar también lo que ha sucedido con el teatro de calle en los años 90 y los 2000. Una compañía de teatro también que ha sido gran referente también en el teatro de calle. Y nada, pues estamos aquí dándole el vamos también a esta segundo capítulo de La Calle No Calle, que son conversaciones de arte y espacio público en tiempos de cuarentena con la Patriótico Interesante. La idea de nosotros también es poder resignificar y reescribir también esta historicidad respecto al teatro de calle. Hay pocos documentos relacionados también con el oficio también del arte de la calle, y la Patriótico Interesante en este sentido quiere reivindicar también estos procesos que han sucedido en Chile respecto al uso del espacio público y el arte. Y bueno, ya se están conectando, ya estamos con todos nuestros colaboradores y queremos también agradecer también a quienes se están sumando el día de hoy. Son los departamentos de Cultura de Quillota, de Renca, El Quisco, Cerrillos, Independencia y el Teatro Municipal de San Antonio también, que se suman a esta transmisión de La Calle No Calle, con este capítulo especial también de celebración del Día Nacional del Teatro. Y siempre recordando al gran director Pérez Araya, que ha sido un gran referente también para todas las compañías de teatro que nos dedicamos también al arte callejero. Así que le damos la bienvenida a todos los que se están sumando y ya vamos a dar inicio también a este segundo capítulo de La Calle No Calle, que es un ciclo de conversatorios que vamos a tener con la Patriótica Interesante, con diversos invitados, para reflexionar sobre el arte y el espacio público en tiempos de pandemia, sobre todo ahora que estamos aquí cada uno confinado en su hogar sin poder utilizar la calle. Son las 19:04, están todos convocados a esta hora y le damos la bienvenida a quienes se están conectando también y se suman a nuestra transmisión en vivo. Estamos con nuestro segundo capítulo de La Calle No Calle, conversaciones de arte y espacio público en tiempos de cuarentena. Y hoy celebramos el Día del Teatro recordando a nuestro gran director Andrés Pérez Araya. Nuevamente queremos agradecer a nuestros colaboradores que se suman a esta transmisión, que es el Departamento de Cultura de Quillota, de Renca, El Quisco, Cerrillos, Independencia y Teatro Municipal de San Antonio. Igual también queda extendida la invitación porque este va a ser un ciclo de conversatorios que vamos a tener a raíz también de los 18 años de la Patriótico Interesante. Así que departamentos de cultura u organizaciones que se quieran sumar también a estas transmisiones en vivo están cordialmente invitados. Invitadas. Y el día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno de ellos es Eduardo Irrazábal. Es actor, estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad Arcis, fue miembro de la compañía de Teatro Mendicantes entre 1997 y el 2014, y se desempeña como actor, director, codirector de varios montajes de intervención de teatro físico y callejero. Actualmente es figurín de la banda Conmoción y parte del elenco estable de la compañía Trío Teatro Banda, desempeñándose como actor músico en obras como La Tirana, La Araucana, Afrochileno y recientemente la tragicomedia Del Ande. Además ha realizado talleres y seminarios de actuación y de teatro de calle en distintas etapas de su carrera artística. Y también tenemos a Robinson San Martín, actor titulado también de la Universidad Arcis, con más de 17 años de experiencia en la dirección e interpretación de montajes teatrales y musicales, así como también en la formación y capacitación teatral.
Fue miembro fundador de 3 importantes colectivos artísticos de Chile, Teatro Mendicantes y Banda Conmoción, y la Escuela Carnavalera Chin Chin Tirapié, con los que realizó numerosos proyectos y presentaciones en 3 continentes. Actualmente realiza también clases de medicina tradicional china y trabaja como acupunturista. Y el día de hoy vamos a hablar y vamos a revisitar también una de las compañías referentes del teatro de calle, que es la compañía de teatro Mendicantes, que surge en el año 1997, cuando estudiantes de danza, arte y principalmente de teatro de la Universidad Arcis deciden unirse para desarrollar un trabajo artístico. Se definen como un grupo de investigación y creación de teatro callejero. Mendicantes desde su inicio desarrolla una metodología que se basa principalmente en la psicología corporal, la imagen y la música, estudiando elementos de la fiesta popular, indagando en los bailes religiosos chilenos como los bailes chinos. Como compañía desarrollan diversos montajes escénicos de recorrido y estacionarios. Al mismo tiempo generan espacios de formación en distintos territorios donde reflexionan sobre las identidades locales en el que co-crean junto a sus habitantes, revalorando la cultura popular. En esta oportunidad, ¿quiénes son los encargados de llevar esta conversación? Son integrantes de la Patriótica Interesante, fundadores y parte del equipo de diseño. Uno de ellos es Cristóbal Guillermo Ramos y Pablo de la Fuente, así que les doy la bienvenida. ¡Bravo! Comencemos con este segundo capítulo de La Calle No Calle. Bienvenido Robinson, bienvenido Walo, y que la conversa sea lo más fructífera posible y reivindiquemos también el arte popular y el teatro callejero. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Buena, Carlos. Bueno, bienvenidos, compañeros. Damos el inicio a este espacio de conversación, como decía Alex, de arte, política en el espacio público. Y la idea justamente es que podamos tener una conversación amena, tranquila, distendida respecto al teatro callejero, respecto al espacio público, respecto a nuestras inspiraciones específicamente, y eso, así que sean bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, pues partamos hablando de que hoy día es 11 de mayo y el Día del Teatro. Recordando también que no es casualidad que es el cumpleaños de Andrés Pérez, que el Día del Teatro no sé cuándo es, como en septiembre, ¿no? El Mundial, septiembre. El Día Internacional, claro, es como en septiembre. Y el 11 de mayo se empieza a plantear desde el año 2004, 2004, 2003, el año después de que se muere el Andrés Pérez. Y es súper bonito porque partieron los grupos, obviamente impulsados por el Gran Circo Teatro, por la familia del Gran Circo Teatro, tratando de instalar el Día del Teatro, el cumpleaños de Andrés Pérez, en tiempos donde el Andrés Pérez era muy vilipendiado por el medio, hay que decirlo, donde el teatro del Andrés Pérez, el Gran Circo Teatro, dicho por muchos colegas, es el teatro ordinario de palos con alambres, y ahí estábamos todos los hippies del teatro tratando de establecer ese día, a los que estábamos haciendo teatro popular, los que estábamos haciendo teatro callejero, y lentamente se empezó a armar este Día del Teatro hasta que se logró instalar. Es bueno recordar eso, es bueno como hoy día recuerdan todos los tipos de teatro, recuerdan a Andrés, que es muy hermoso. Recordar que no fue fácil instalarlo y que yo veo también que es un triunfo incluso decolonizador de poder instalar un día del teatro propio con un precursor propio del teatro como el 11 de mayo. También decir que el 11 de mayo nos conecta de muchas formas a Teatro Mendicante y a la Patriótica Interesante, y el Gran Circo Teatro también, es decir. Eso quería acotar antes de empezar. Y saludarlos, pues, queridos amigotes. Entonces, ¿qué piensan del 11 de mayo? Cuéntenos su experiencia, cuéntenos qué recuerdan. ¿Partes tú, Robinson? Como quieras, compañero, como quieras. Bueno, yo parto. Primero, agradecer desde el alma esta invitación. Ha sido realmente un refresco para
el espíritu, para la mente, para la historia, para constatar todas las cosas que se han hecho hacia atrás. Me han hecho revisar un montón de archivos y cosas que hacen que uno valore y observe lo construido, ¿no? Lo que se ha hecho. Y reconocer detrás de eso cuáles son las motivaciones, los impulsos, los gestores invisibles y visibles, ¿entienden? Creo que el 11 de mayo significan varias cosas. Fue justamente un año después de la muerte de Andrés que empezó desde el Circo Teatro a convocarse. Me acuerdo muy bien cuando fui a las primeras reuniones a este gran proceso de hacer una pasada de calle, un carnaval. Y el primero fue delirante, o sea, había una pipa de vino que corría por todos lados, unos cascos ¿cómo se llama? Como de obrero, todo el mundo haciendo performance en la calle, la Pato Gallina en un camión, nosotros en otro tocando, era así, realmente todos sacando los mejores argumentos ese día y fue como... Fue una situación integradora también, que fue súper interesante, que es muy post-dictadura también, entonces eso yo creo que marca un hito re significante en el momento histórico y político que se da. ¿Ya? Yo me he pensado harto a raíz de esta invitación de cómo evaluar el momento histórico donde sucedió este encuentro. Cuando muere Andrés Pérez y luego empieza a reflotar esta idea del Día del Teatro en honor, en el día de su cumpleaños, que es súper significativo para el teatro popular, finalmente. Eso es, yo creo que lo significativo de eso es rescatar el teatro popular, el teatro democrático, el teatro no elitista, el teatro de la gente, el teatro precario, el teatro subversivo, ¿entienden? Ese que no tiene dueño, el contestatario, el libre, el distinto, el teatro humano, finalmente. Como que, no sé, no digo que el resto no sea humano, digo que cuando se encuentran la performance de los travestis con los actores y vienen los chinchineros y se meten una banda y están todos metidos, es una fiesta popular finalmente, que es parte de la teatralidad popular. Y eso es súper interesante, como yo creo que el Pérez logró chorrear eso, finalmente. Y todos los que lo acompañaron, porque hay un montón de gente detrás. Andrés Pérez es una figura, pero hay un montón de gente detrás que también siguió impulsando su legado y que fue parte del legado de Andrés Pérez. O sea, si bien para mí es un referente súper fuerte teatral, súper fuerte, también son sus compañeros. También hay un Boris Cuercha, también hay una María Izquierdo, también hay un Willy Sembler, también hay un Aldo Parodi, también hay un no sé, una Rosa Ramírez, y así. Que eran todas las compañías de Teatro Calle en dictadura al final. Pues, si lo claro, justamente. A toda la gente o gran parte de la gente que estaba haciendo calle ya se era Negra Estel, entonces, claro, es un grupo muy importante el Calle. Entonces es un referente así como donde se cuaja, yo siento que el fin del oscurantismo de la dictadura, en términos culturales, y el inicio de un nuevo proceso. El 11 de mayo también fue un día que fue un día del primer paro nacional que hubo 10, casi en el 83 creo que fue el primer paro nacional. También marcó un hito importante, también fue un cambio, una fecha de transición. Entonces, si uno lo va midiendo por décadas, como que va comprendiendo las vueltas sociales y no porque lo hagamos nosotros, sino porque la historia nos ha demostrado la cultura, el teatro y las artes siempre van un poquito más adelante de los procesos sociales, ¿no? El instinto, la piel, el juego humano está más analizado, más expuesto. Entonces yo siento que este inicio del 11 de mayo fue un poco eso, fue unirnos en torno a un final de un oscurantismo para empezar nuevas cosas, y fue lo que pasó finalmente. Si lo vemos en el tiempo y vemos todo lo que pasó después, todas las compañías que se han desarrollado, los festivales, todo lo que sucedió después es súper potente. No digo que somos los únicos que lo hicimos, pero digo que estuvimos en el momento preciso.
Sí, yo quisiera agregar también, con respecto al día de la celebración del teatro y sobre todo en su inicio, también como una forma de mostrar la precariedad en que estaba el sector en aquel momento también. Y tiene que ver mucho con esta idea de teatro independiente, de este teatro hecho a pulso, de corazón, de puro corazón y de las ganas de hacer cosas. Yo creo que en ese momento, después de la muerte de Andrés y todo lo que ocurrió con Matucana 100, etcétera, ese despojo cultural, ¿no? Que se manifiesta y que de alguna manera esta idea de hacer del teatro una fiesta, del teatro un carnaval, una forma también de demostrar esa orfandad un poco que ha estado desde un tiempo atrás, el teatro, sobre todo el teatro de calle, ¿no? Bien postergado, bien abandonado, empobrecido. Yo recuerdo, y también le doy un pequeño homenaje a Andrés Pavés. Yo recuerdo él cuando hacía teatro callejero, mucho antes que nosotros, en Bellavista, solo, con un par de partners, y en la precariedad máxima, con su voz desgastada. Un obrero del teatro. Sí. Falleció, ¿cierto? Abandonado en la pobreza. Y eso también yo creo que tiene que ver mucho con esta parte del teatro chileno, ¿no? Como ahora, después con el tiempo y con el mismo legado que Andrés reflejó en nosotros y que nosotros fuimos abriendo esos surcos con ustedes también, con la Patriótico, con la Pato Gallini y con muchas otras compañías más. Ahora de alguna manera ya se ha institucionalizado un poco más la idea esta de hacer teatro de calle, pero en su inicio era bastante precario, muy precario. Eso como referencias, ¿no? Como un poco recordando también los inicios, ¿no? Claro. Sí, yo quería pedir una cosita, quería agregar con lo que dicen los cabros. Cuando nosotros estudiábamos en la escuela, nosotros entramos con el pelado, fuimos compañeros de la U. Para que lo sepan, nos conocemos no hace 18 como la Patriótico, sino hace 19 años. 19 años. Y cuando entramos el año 2001 y empezamos más la compañía con el Nacho Ignacio Churra y el Adrián, el 2002, pero en la escuela estábamos el Nacho, el pelado y yo. Y hicimos un manifiesto, me acuerdo. Y me acuerdo que me llegaban los comentarios de los engrupidos y los huevonados, que este teatro tan engrupido, en tiempos donde estaban de fama los Rodrigo Pérez, Alfredo Castro, que admiración total, pero donde había un teatro, como un solo teatro oficial. Y en ese contexto me acuerdo que estaba el Andrés Pérez vivo, estaba haciendo La Raya, que era el egreso de la Chile, se murió en medio de ese proceso, ¿te acordáis, pelado? Nosotros estábamos en primero. Y hablaban muy mal del Andrés, y hablaban muy mal de todo ese tipo de teatro, se reían de él, me acuerdo. Quería solo acotar eso en relación a que estaba el Andrés, como dijo el Robinson, y estaba todo este elenco, pero también ya estaban funcionando ustedes con indicantes, estaban las fiestas de Chena, me acuerdo, estaba la Pato Gallina estrenando Luces de la Muerte, que ya era un clásico del teatro, estaban los Plankton funcionando, habíamos muchos grupos que estaban haciendo teatro al margen de ese primer teatro. Y es importante que hoy día está más validado, pero en esos tiempos éramos los hippies, punky, pendejos, ignorantes casi, como un grupillo, que estaban haciendo algo muy, muy ordinario en palabras textuales. Peladito, por favor. Yo quería agregar que todos estos devenires son cíclicos. El que nosotros hayamos llegado a esta postdictadura, a este despojo que tú dices, Eduardo, de Andrés Pérez, es algo que también venía acumulado desde años anteriores. Creo que entender un poco la historicidad del teatro de calle es súper importante, entender que hubo teatro de resistencia en dictadura, que hubo teatro que post-dictadura, que como por ejemplo el Mauricio Celedón, que también es un gran referente, paralelo al teatro que hacía el Teatro del Silencio, paralelo al teatro que hacía el teatro, el Gran Cine Teatro. Creo que es bueno también reconocer cuáles son nuestros referentes. Por eso también quería apuntarlo a ese lado. ¿Qué era lo que ustedes veían en ese momento? ¿Qué era lo que los movía? ¿Qué fue lo que los movió cuando vieron teatro por primera vez?
qué fue lo que los hizo ir y tomar, en este sentido, la decisión de tomarse la calle. Un colectivo tan importante como... ¿Qué empuja a, no sé, 40, 30 personas que eran Pantera y hacer y crear teatro mendicano? Yo creo que, bueno, los referentes, claro, dentro de generacionalmente, ¿no? En ese momento era, claro, Andrés Pérez era un referente muy, muy importante, Mauricio C. León también. Por el otro lado también está Andrés del Bosque, con toda la investigación de la comicidad, del payaso, etcétera, el arte de la risa, ¿no? Y toda esa mixtura de experiencias, ¿cierto? Entregada por también los maestros que tuvimos en la escuela, de alguna manera, el lineamiento que tenía la escuela, y la casualidad o la causalidad de encontrarnos con los compañeros. Yo creo que también se dio, fue el año 97, llevamos, no sé, 8 años de democracia, entonces apareció la inquietud y la convocatoria. Recuerdo Natalia Cuellar como una de las fundadoras, uno de los pilares fundamentales de ese llamado, ¿no? Robinson, Tito Calcino, Raimundo Stein, bueno, fuimos sumando otros, yo, Cristian Sangüesa, Esteban González, y así un sinfín de compañeros que de alguna manera fueron construyendo este colectivo, por así decirlo, en su inicio. La compañía con el tiempo se fue profesionalizando. Y otro punto que yo quería decir también con respecto a esto, que yo creo que también tiene que ver con esta profesionalización del teatro de calle, y sacarlo de ese lugar un poco mal visto, quizás, y yo creo que también fue como algo que nosotros, de alguna manera, con el tiempo nos fuimos, no sé si imponiendo la palabra, pero sí de profesionalizar el teatro de calle, ¿no? Como ponerlo en otro lugar, un lugar profesional, de calidad, con profundidad, con lenguaje, con un desarrollo de lenguaje. Entonces, lo que yo creo que nos motivó mucho allá a nivel de lenguaje tenía que ver con el trabajo del cuerpo, el cuerpo como un elemento expresivo, ¿no? Como un detonante dramático, ¿no? Porque desde ahí empiezan a emerger una forma de hacer teatro que no dependieran de nada más que de nuestros cuerpos y de la musicalidad de nuestros cuerpos, y obviamente empieza la música en vivo también como otro componente fundamental. Yo creo que otro elemento que hace que Mendicantes surja, que nosotros también nos hayamos reconocido en eso, era la diversidad de gente, de experiencia artística, digamos, actores, bailarines, músicos, con el tiempo se integra el diseño, la dramaturgia, etcétera, un sinfín de áreas, ¿cierto?, que hacen de que este conjunto humano empiece a explorar en distintos caminos, que quizá otros ya lo hicieron. Nosotros quizás fuimos abordando, profundizando, viviendo el contexto político también de la época, ¿no? El otro día hablábamos con Robinson, claro, el teatro de alguna manera vuelve a vivir, sin embargo ahora no lo estamos haciendo, pero las temáticas, las cosas que ocurren, la procesión, que fue el primer montaje que nosotros desarrollamos, montaje, intervención, tenía mucho que ver con la enfermedad. Y ahora, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo hace sentido. Por eso también yo estoy muy motivado con este encuentro teatral que estamos teniendo en este momento, porque esas temáticas que alguna vez conversamos, ¿cierto?, están ahora, la hemos vivido hace ya 6 meses atrás con el estallido, son un cúmulo de situaciones que son bastante interesantes, que uno le dicen, mira de lo que hablábamos hace 10, 20, 15 años atrás. Por ahí también un poco la reflexión. Estoy de acuerdo. Sí, igualito, pero hermoso. Como cuando uno no, como que yo no creo que las creaciones aparezcan como que no es una hueá que aparece como los estilos no aparecen simplemente porque nacen en el aire, como qué cosas vieron. Piensen que también yo sé la respuesta porque lo hemos conversado con cualquier copete de por medio a lo largo de todas nuestras vidas, pero ¿qué vieron cuando chicos como
se lanzaron a la calle con la procesión con, no sé cuánto eran, 40 personas, 50, no sé, no cacho. 30. 30 personas, 30. eran caleta. O sea, llegamos a ser 30. Llegaron a ser 30. ¿Qué vieron antes? ¿Qué estaba pasando? Hablamos del contexto político, sabemos que es post-dictadura, pero hay que gente más chica ahora que está viendo y que no tiene idea cuál es ese contexto concreto, como que piensan que el 2002, el 97, imaginarse el 97 y no es lo mismo que pensar en el 2002 y no es lo mismo que pensar en el 2020 ya es otra hueá porque está acabando el mundo, pero el 2018, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que está, qué son estas hueás que las vieron, que le hicieron clic y dijeron, queremos ocupar el cuerpo, no queremos usar la escenografía, no queremos usar las salas, ustedes son estudiantes de academia igual, también hay que decirlo, no son payasos callejeros, me refiero a que pasaron por maestros y maestras que estaban empujando o no a formar parte de un circuito teatral formal. Como, ¿qué vieron que le hicieron salir de ese lugar? Como decir, no vamos a hacer esto. Mira, sabéis que desde mi punto de vista, yo creo que se unaron algunas cosas súper importantes. Primero, la idea de hacer la procesión, que fue de Natalia Cuellar y de Raimundo Stay, que ahora son la Ruta de la Memoria. Y si se fijan en el proyecto artístico que ellos tienen, es la Ruta de la Memoria. Siguen tocando un tema que ya la gente no quiere escuchar más, ¿te fijáis? Y que sigue súper latente y presente. Y no se va nunca, o sea, este horror no termina nunca, ¿te fijáis? Y tenemos un nuevo horror, los sin ojos, y tenemos un nuevo horror, los muertos, los ciegos, y tenemos, ¿cachai? El horror sigue, y bajo este concepto, si lo analizamos, que se le ocurre a ellos hacer esta procesión de enfermos, de leprosos, porque el Gualo da en un clavo súper interesante, que era por cuál lo íbamos a remontar ahora, 25 años después, volver a hacer lo mismo, porque hace 25 años atrás hablamos lo que está sucediendo ahora. Esa enfermedad que tenían estos leprosos y esta enfermedad, no sabíamos que era capitalismo, le decíamos depresión, ¿cachai? Entonces, ya, eso es un punto. A ese punto se une gente que generacionalmente convivimos con un momento histórico que fue la dictadura, que fue Eduardo, Esteban, yo, Rosa Carranza, Natalia Cuellar, un montón de gente que estuvo metida y que salió a marchar en la enseñanza media y que estuvo contra la dictadura. Entonces hay una normalidad con el uso de la calle, con el libertar la calle, ¿te fijáis? Era el lugar donde nosotros... ¿no? ¿Cómo? Como una pelea ya iniciada en la calle, como que... Claro, era nuestro lugar. Una recuperación concreta que hacer. Claro, eso es como, yo creo que es como una situación que nos unió, ¿te fijáis? Una cosa invisible, que nadie la dijo, pero que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, él decía, sí, tenemos que intervenir en la calle, ya, pero ¿por qué no? Porque la gente no está yendo a los teatros, pero no era poner una obra estática, po. No era ir a instalarnos con una cosa, sino que era procesionar, marchar, avanzar, ¿te fijáis? Y ahí hay una característica. Lo segundo, yo creo, según yo, creo que la influencia de María Elena Ortega, Gloria María Martínez, y su ¿cómo se llama? Y su legado del teatro psicofísico de Eugenio Barba y de Grotowski, esa mirada del teatro antropológico también nos llevó a esta forma de adoptar el cuerpo como un lenguaje. Porque fue para nosotros muy fuerte estar sometidos durante 2 años completos en un entrenamiento psicofísico. Entonces era nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Fue muy marcador, nos cruzó por entero en el lenguaje. Y luego apareció Andrés del Bosque con el lenguaje de la cultura popular chilena, la risa, pero también con la búsqueda de un patrimonio nuestro, ¿te fijáis? Y entonces se cruzan varios afluentes. Nos cruzamos con una escuela de bellas artes, de donde viene Cristian Sangüesa, que también tiene un tema con el lenguaje de abrir y de cohesionar todos los lenguajes. Nos encontramos con a Carmen Bouchat en la escuela de danza, que también es una maestra que también estaba por el flujo, la performance, o sea, venía de vuelta en el tema, ¿te fijáis? Entonces, conversar, vivenciar ese tipo de influencia en los maestros, era súper interesante. O sea, hay cosas subterráneas que son las que nos hizo dialogar y pulir nuestros propios intereses,
por lo cual se unieron más nuestras formas, pues tuvieron concreción nuestras ideas finalmente, porque teníamos referentes, nos habían pasado cosas parecidas, pero no pensábamos lo mismo, pero en base a, como tú decís, pasar por una escuela y tener que ver los mismos autores y tener que tener una opinión acerca de los mismos temas, nos hizo que empezáramos a entrar en una conjunción, ¿te fijáis? Conjunción que nos llevó a desarrollar una compañía de 18 años. Yo me fui cuando llevaban 12, ¿te fijáis? Entonces, es potente, ¿no? Yo creo que por ahí van los referentes, creo yo. Han nombrado a harta gente, igual es importante contextualizar. El Cristian Sangüesa, que muchos años director de La Conmoción, fundador, de Iquique, también, que trae toda una cultura nortina a Santiago. Claro. También creo que dan en un punto, como también para contextualizar Teatro Mendicante, a mí pasa con Teatro Mendicante que hoy día veo los Fondari como el arte y el teatro contemporáneo, ya ven de lo interdisciplinar, como si lo hubiesen descubierto hace 4 años, lo interdisciplinar. Y pienso en Mendicante, en donde tú no sabís cuál es el límite. ¿Cuál es el límite entre la danza? ¿Cuál es el límite entre el teatro? ¿Y cuál es el límite entre la música? Pensando en que desde su inicio en Mendicante tuvo mezclado muy fuertemente el elenco entre bailarinas, bailarines, actrices, actores, mucha gente de la música, desde la docencia y música profesional, y también mucha gente que venía de otras disciplinas, ¿no? Como entendiendo el teatro como un arte viva, creo yo. No sé si eran conscientes de eso, pero era un arte que respiraba interdisciplina. O así lo veo yo, pero... Sí. Yo creo que si éramos conscientes. Seguro. Así éramos conscientes de aquello, y yo creo que eso era lo que nutría, y que nutrió hasta los últimos días de Mendicante esa mixtura de aprendizaje y de distintas experiencias. Yo creo que eso fue lo que enriqueció de alguna manera, o marcó la diferencia con otros grupos. Sí, yo creo que va por ahí, y eso se fue potenciando con el tiempo. Yo creo que también lo fuimos haciendo conscientes en la medida que fuimos madurando artísticamente. De hecho, después cuando trabajamos mucho en base a conceptos coreográficos, por ejemplo, que eran muy, muy importantes, musicales también. Nos faltó el canto, no llegamos a cantar. Yo creo que está re bueno reconocer siempre nuestros referentes, está re bueno reconocer a nuestros maestros. Nosotros, como decíamos, hace un rato yo decía, yo pienso que esto es cíclico. Estamos encontrando ahora en este momento, en un momento muy particular en nuestro Chile y en el mundo. También nos está dando para pensar cuál va a ser el próximo teatro que se va a hacer, el teatro de calle, los teatros en los espacios públicos, post rebelión y post pandemia en Chile. Pero yo me quería centrar un poco en algo que decías tú, Eduardo, y también lo decía Robinson, que tiene que ver con el trabajo del cuerpo. Creo que si algo yo reconozco, que independiente de que reconozco que el trabajo interdisciplinario es de lo más fuerte que ustedes tienen, la unión de la música, la danza, me parece que de los elementos más potentes que trabajaron fue el cuerpo. Y yo, y así lo vi, y quiero decir también que fueron un referente para nosotros. Cuando nació la compañía La Patriótico Interesante, nosotros los mirábamos a ustedes también de la misma forma como ustedes miraron a los que vinieron antes, y creo que también eso es súper importante reconocerlo. Nosotros no hicimos teatro de un día para otro, nosotros hicimos teatro por un devenir histórico, por una cosa continua que se nos está presentando constantemente, que es el opresor y la lucha constante contra el opresor. Entonces, creo que me gustaría como que ahondaran un poquito respecto a esa reflexión del cuerpo. Yo saco una frase del documental Más cerca de la luz, que es un documental que aprovecho de decir que lo vean, que justamente indaga sobre la historia del teatro callejero. No incluye, sí, por ejemplo, temas como el mismo Luis Emilio Recabarren, que hizo teatro popular obrero anteriormente en esto, pero sí podríamos encontrarlo. Pero me gustaría que te refirieras a la frase de cuando dices que el cuerpo es como un edificio, es tu edificio teatral. Creo que es una frase preciosa que yo saco de ese documental
y me parece que me mueve profundamente y me hace entender muy claramente cuál es el teatro que ustedes hacían. Eso. Sí, yo creo que, bueno, yo a veces he hablado de edificio o de geografía también, que el cuerpo es como una geografía, un terreno, un territorio, en donde las emociones y los estados habitan, ¿no? Sobre todo las emociones habitan en nuestro territorio, en nuestro cuerpo. Y en esa búsqueda corporal, ¿cierto? De alguna manera hemos ido identificando cuál es el cuerpo que nosotros contamos, ese cuerpo expresivo. Desde ese lugar siempre, por lo menos, yo he querido hablar o hacer consciente, ¿no? Desde un cuerpo político hasta este cuerpo biológico, este cuerpo que tiene memoria, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que tiene hambre, este cuerpo devastado, cansado, hambriento, etc. Entonces, como dentro de toda esa gama de conceptos, nosotros, o el lenguaje fue desarrollándose como una forma de entregarle herramientas interpretativas al actor o al actor bailarín. Entonces, desde esa búsqueda, desde ese lugar inconsciente, por eso lo que decía Robinson, para nosotros fue súper fundamental el trabajo del entrenamiento físico del actor, en donde nosotros nos abocamos como un pilar fundamental para toda gran parte de nuestras creaciones. Nosotros nos separábamos, por ejemplo, entrenar el cuerpo del ensayo, era todo un concepto, era todo un viaje, porque desde ese lugar, entre comillas, consciente, inconsciente, es donde empezaban a aparecer el material que nosotros necesitábamos. Por una parte, la Natalia Cuellar, ella... Yo reconozco como una de las pioneras dentro de la danza buto en Chile. Entonces ella también llega con un concepto corporal muy nuevo para nosotros, desde el inconsciente, ¿no? Todo esto sin ninguna técnica tan academicista, por así decirlo. Sin embargo, toda esta herramienta nos entregaba de alguna manera las maestras. Pero aquí se vierte algo que nosotros, yo creo que también nos autosorprendió. ¿Cómo íbamos a hacer este teatro callejero? Íbamos a hacer convencional, íbamos a hacer una murga, con pañuelos, y no, era otra cosa. Era desgarrar el cuerpo y llevarlo hasta el extremo, repetir un movimiento y que ese movimiento nos llevara a un estado físico, a un estado emocional, a un estado preexpresivo y expresivo. Entonces todo ese cúmulo de experiencias relacionadas con el cuerpo nos hicieron buscar la verdad, yo creo, de la interpretación, ¿no? Y al no depender también de elementos escenográficos, sobre todo en los inicios, sino que solamente el cuerpo, por eso está la inspiración en Grotowski, esta idea del teatro pobre, como sin no depender de nada en el espacio escénico, sino que más bien cómo este cuerpo o este edificio corporal se sitúa en distintos contextos urbanos, la ciudad humada, las plazas, los paseos peatonales, una esquina, el avanzar, todo eso yo creo que tiene que ver con cómo nos fuimos preparando. Y que esa experiencia después también se fue replicando en todos los montajes, en todas las experiencias de intervenciones y de montajes que tuvimos en todo el tiempo que duró Mendicante. Y yo creo que todavía, por lo menos, porque yo sigo trabajando, las sigo aplicando. Son cosas que están en el cuerpo y que uno se coloniza, se vuelve a descolonizar, va para atrás, la olvida un poco, después de nuevo aparecen. O sea, son elementos, herramientas que están. Yo ahora tengo 45 años, no tengo la edad joven de 22 años de aquella época, en que el cuerpo estaba al servicio absoluto de lo que nosotros, si era pararnos de cabeza y girarnos de cabeza, lo hacíamos. No había un cuestionamiento mayor. ¿Mm? Y después con el tiempo, claro, uno va entendiendo, va modelando, lo que quizás antes era al 1000, ahora también sigue siendo 1000, pero en mínimas cosas, en gestos, en actitudes. El oficio, ¿no? Va determinando también cómo uno va interpretando de acuerdo al tiempo. Un poco eso. Hay un rollo en relación a la misma pregunta del pelado, que yo también siempre me hice como diseñador teatral, y también como parte de Mendicante, un tiempo que recuerdo con mucho amor y cariño. Y no sé si fui a aportar o dejé la cagada, en términos de
camiones e infraestructura. Pero dentro de las conversaciones que teníamos con la compañía, estaba este rollo de porque tú era muy distinto a cómo se hacía el teatro calle en dictadura, ¿no? Me contaban en el psicoteatro, yo participé en el psicoteatro y ahí nos conocimos, de hecho, el 2002 estábamos armando la Patriótico interesante, yo me metí de técnico al psicoteatro, se había muerto el Andrés y estaba la sombra y el fantasma muy, muy caliente del Andrés en la carpa de Vicuña Maquena. Paramos esa carpa ahí y de esas conversaciones hermosas que tuve con la gente del circo, me contaron este rollo de este teatro de calle de 20 minutos, ¿no? Que llegaban los pacos, ya había que arrancar, ya había que guardar la escenografía y seguir arrancando porque tenían que llegar los pacos. Después estaba este rollo del Juan Domingo González, si no me equivoco. Juan Edmundo González. Juan Edmundo González, que después caché que yo lo vi cuando el chico, que era este loco que hacía teatro calle Paseo Ahumada, y de repente soñaba quitar de los detenidos desaparecidos, y dejaba los panfletes volando y salía arrancando, ¿cachai? Bajo esta misma lógica, también había una decisión de mendicantes como o hubo sin quererlo, o con el tiempo sostenida, de lograr ir a hacer teatro y tomar el metro, la micro, la bici con una maleta y poder pararse y hacer teatro. Y siguiendo con esa pregunta, después de las reflexiones del espacio y el teatro de calle, y Pelado lo nombraba también, este rollo de que el telón de fondo es la ciudad, ¿no? Como que hay algo cuando el teatro se desproviste de un espacio contextualizante, se también pierde ficción, como que pierde el contexto como de que esto sucede en otra parte que no sea el aquí y el ahora. Y creo que para mí, por lo menos, Teatro Mendicante era un gran ejemplo de un teatro sin ficción. Como tenía este rollo del esfuerzo físico, y el esfuerzo físico lleva hacia una verdad, empezaba ya a mirar que lo que estaba sucediendo ahí no eran ni personajes, sino que eran los intérpretes, y ahí después podemos hablar también del hermoso momento de la sacada de maquillaje del tránsito, por ejemplo. Pero la pregunta va ¿fue más práctico, económico o estética esa decisión corporal no espacial? También pensando que el querido Robinson, antes de que llegara a meter mano Mendicante, me acuerdo que estáis bien a cargo de toda esa parte visual, ¿no? Como que arrastráis el carro en la caparazón. Claro, pero por circunstancias, no por... Claro. La clásica, pues falta alguien aquí, ya, yo voy, yo lo hago, ¿cachai? Claro. Faltan los bajos en la banda, ya, yo agarro un bajo y lo toco. No fue así como... Ay, soñé con el carro y tengo una inspiración artística con llevar un carro de la cultura popular y arrastrar mis ideas. No, bueno, era una hueá circunstancial, ¿cachai? Hay que hacerlo. Claro. Mira, yo quisiera decir dos cosas para que después hable Eduardo en relación a... La primera con lo que preguntó el Pelado en relación al lenguaje corporal y lo que decía el Gualo, que yo creo que es súper profundo el matiz de hacer el teatro expresivo desde la preexpresividad que nos planteó la Natalia Cuellar. Ella tuvo en sus manos un cúmulo de gente que estaba con sus cuerpos súper educados, ¿cachai? Y como decía el Gualo, nos parábamos de cabeza, nos tirábamos contra el muro, hacíamos la hueá que queríamos, ¿cachai? Entonces... Pero una weá era mirarlo desde como la educación física o de, no sé, del movimiento pantomímico, y otra weá del buto. Y entonces la Natalia había estudiado ya, tenía referentes potentes en su cuerpo, había tenido maestros y maestras súper fuertes. Entonces, cuando ella llegó a este momento, ella planteó una línea estética súper fuerte, y esa línea estética... fue angular en esta segunda pregunta que tú haces, ¿cachai? Porque si tú hubieras visto cuando nos fuimos a la función de la Florida haciendo la procesión con sacos de harina, pues bueno, una hueá así rotosa, ¿cachai? No tenía ni siquiera, o sea, el concepto estético era extremadamente precario, incluso como no tenía ni siquiera un fileteo de conversación, era muy instintivo, ¿cachai? No había un Pablo de la Fuente o un Pelado para conversar y debatir, que fue lo que plantearon ante el Eduardo, que fue cuando se empiezan a acercar a la compañía otros lenguajes, ¿cachai? De gente experta en lenguajes.
el experto en lenguaje escénico, del vestuario, ¿cachai? Gente que tiene el valor del tema y que, claro, y que, lo puede, y que agarra una weá y no la muña, sino que la transforma y le pone cola y le tira, ¿cachai? Y que la weá se genera una textura distinta, ¿cachai? Nosotros fue muy, ya, hagamos los vestuarios, cortemos la cuestión, hagámosla, que era súper bonito porque era re precario y súper instintivo también. O sea, no lo miro en menos, digo las etapas, ¿te fijáis? Pero, y dentro de esa etapa era tan fuerte el cuerpo que ese mismo trapo se adhería al proceso expresivo, ¿cachai? O sea, el trapo pasaba a ser parte, o la piel del personaje, ¿te fijáis? Que éramos nosotros en situación extracotidiana. Porque si tú nos preguntáis de verdad si había un estudio psicológico del personaje, había un rollo con la figura, ¿cachai? Yo quiero figurar tal cosa. Lo que estoy interpretando tiene tal rollo con tal figuración, pero no era un Stanislavski al 100, ¿cachai? Pero sí era un Stanislavski en el cuerpo. Hiciera un Meyerhold detrás en el cuerpo, ¿cachai? Hiciera un Grotowski en lo que estamos hablando, en el vacío del espacio. Hiciera un Barba en la intervención de calle a través de acciones performáticas, ¿cachai? O sea, se juntaban muchas cosas al mismo tiempo y como te digo, cuando nos trasladamos a la Florida, que nos fuimos por el metro, por dentro, andábamos con un carro, como nadie era experto en hacer utilería teatral, una weá que pesaba, weón, enormemente, era un cacho, le habían puesto palos del 4 con unas mesas que nos habíamos robado, con unas ruedas, weón, era una weá inllevable. Que se iba para el lado. Y más encima se iba solo para el lado, más encima. Entonces, lo llevamos, lo subimos al metro. Todo esto te estoy hablando de una weá súper loca, porque nos metimos en Santana, combinación de los héroes. Como 2 líneas, ¿no? ¿Cómo? Que en 97 había como 2 líneas, pues. Sí, estaba la 1 y la 2, y era. Claro, y llegaba, no, el metro llegaba hasta la Florida. Ya. Y hicimos ese recorrido con el carro, que al final lo terminamos abandonando. Lo dejamos tirado, hicimos una ceremonia, todo un pseudo chayaje, claro, toda onda. Pura excusa para tomar, nomás. Pura excusa, justamente, pura excusa. Y... Perdón, me salió. Pero si tú analizáis, finalmente era lo otro era una decisión tomada, ¿te fijáis? Ahora, cuán pulida, cuán profundizada, en todos, creo que no era tan equiparado, porque había gente que tenía la experiencia de la Natalia Cuellar con gente que estaba recién entrando a la escuela, que yo creo que ha sido el sino de la compañía. Cuando ustedes hablan de esta interdisciplinariedad, fue un concepto de también vengan todos, ¿cachai? Podemos trabajar con todos podemos hacer teatro, todos podemos estar en esta bola. Y por eso había un loco que era periodista y otro loco que era psicólogo y había unos cabros que eran gráficos. O sea, había gente que no, en su puta vida había hecho teatro y no había movido el cuerpo y se tuvo que subir a la altura de gente que entrenaba 14 horas diarias, ¿te fijáis? Entonces, los desbalances, en términos como corporales, eran claros, pero había tanto arrojo espiritual que se hizo que la cosa se fuera compaginando hasta que después decantó en que un grupo decidió hacer una compañía teatral que se llamó Teatro Mendicante, porque al principio era un grupo de intervención política. Por eso la calle era un lugar de transformación, de meterse, de hacerla. No había límite, te lo prometo que no había límite. ¿En qué momento hace la compañía? ¿En qué obra? Después de la procesión, claro. O sea, le pusimos Mendicante. Acá está el primer afiche de Teatro Mendicante. Con la procesión. Teatro Mendicante, la procesión. Este es el primer afiche que hace Teatro Mendicante. Este es al fondo, no sé si alcanza a ver, está el Mercado Central. Ahí está Natalia. Ese lo hizo el Willy, un cabro de la Florida, creo. Pero aquí fue cuando ya teníamos el nombre de Mendicante, que es un juego de palabras de mendigos, perros y cantantes. Después, con el tiempo, supimos que era una congregación religiosa, ¿cierto? Los mendicantes, que era una congregación religiosa que en el tiempo de la colonia, cuando llegan a América, a México, qué sé yo, empezaban a contar a través del teatro el evangelio, los autos sacramentales.
Con el tiempo después nosotros nos dimos cuenta, mira, existía la congregación de los mendicantes. Cacha. Y nosotros, y Sin muy saberlo. intuitivamente, mendigos, perros y cantantes. Entonces, los mendicantes. Yo quería agregar una cosita también con lo A que Esteban decía González Rubén. se le ocurrió eso. Claro, ahí fuimos jugando con las palabras. Con respecto a la formación, ¿no? Con esta idea de que entraba gente que no sabía nada de teatro, que después terminó siendo pilares fundamentales, ¿no? O aportando más bien, ¿cierto? Con esta idea de que todos tenemos la posibilidad de expresar, que eso después yo creo que se funda con los trabajos pedagógicos que vinieron mucho más adelante con la compañía, cuando empezamos a hacer talleres, cuando empezamos a hacer seminarios, cuando empezamos a trabajar con la comunidad, y eso también se nos reveló como que sí, pues, todos pueden hacer teatro, todos pueden expresar ideas, si no actúa puede cantar, si no canta puede diseñar, si no puede barrer el escenario, pero estar ahí. El teatro es un edificio muy amplio, no es solamente pararse arriba del escenario o en este caso la calle e interpretar, sino que son muchos los componentes que hacen que este fenómeno exista. Gente con escuela, gente sin escuela. Yo creo que eso también fue muy importante porque en Mendicante hubo mucha gente que no tenía escuela, solo oficio, carrete, mucha gente que se fue formando también con nosotros. Con el tiempo yo me encuentro por ahí con gente, conocidos, amigos, colegas que pasaron en talleres, en algunas experiencias y felices, y siempre muy agradecidos de haber pasado por la experiencia que nosotros entregamos, por la rebelión de los mendigos. Recuerdo, no todos eran actores, mucha gente primera vez que se ponía un traje o una máscara, pero le ponía el espíritu, el empeño, la convicción de hacer las cosas. Y que yo creo que también tiene que ver con los legados de nuestros maestros que nos dijeron, bueno, sí o no, o coquetean con el teatro. ¿Para qué el teatro? ¿Qué función cumple? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, todas esas preguntas que nosotros teníamos en nuestra cabeza las fuimos experienciando, las fuimos compartiendo, las fuimos fundamentando. También tuvimos errores, también tuvimos muchos aciertos, yo creo que más aciertos que errores. Y yo creo que ese ha sido también como para mí un referente, como esa puerta abierta, generosa, que hizo que pasara mucha gente. Yo creo que por lo menos Mendicante deben haber pasado unas 100 personas, tanto en las intervenciones, el elenco estable, quizás más. Mucho más. En la Capa Razón, en la Fuerza, también eran como otros 30. El seminario en tránsito, que fueron 80 personas en Santiago, más otras 60 en Valparaíso. Sí. Oye, a propósito quería hacer un mini paréntesis que me están pidiendo por interno, también que tiene que ver con que hay mucha de esa gente que no está viendo en este momento. Ya hemos tenido hasta muy buena acogida. Hay mucha gente que ha sido parte de la historia de Mendicante que está viéndonos en este momento. También me dice que, por ejemplo, está viéndonos Claire y Mauricio Celedón, que están muy contentos de ¡Oh, qué mortal! Están ahí viéndonos desde Francia. También nos están viendo desde nosotros... otros lugares. Entonces también es decirle a la gente que está detrás de allá que nos envíen preguntas, que al finalizar de esta conversación las vamos a leer y vamos a tener una pequeña lectura y discusión respecto a esas preguntas, ¿vale? Hay alguien que las está guardando todas y al final las vamos a conversar. Y quería unir además, un poco... Perdón, Pelado, termina, disculpa. No, dale, no. Es decir, además que el Pelado y yo estamos hablando ahora, pero tenemos a 15 compañeros en este momento coordinando, viendo las preguntas, viendo el Facebook. Somos muchos que estamos detrás y que estamos empujando esto. Esto lo estamos haciendo porque llevamos 18 años de compañía de teatro, somos una familia disfuncional muy larga y ahora nos tocó estar al Pelado y a mí, como me tocó estar a mí y al Nacho la semana pasada, y seguramente y esperamos que esta semana estén unas compañeras aquí, y esto es un esfuerzo de compañía, no es que estemos poniendo nuestra hermosa carita en este momento. Sí, bueno, están todos presentes detrás también. Aquí nos dicen que está la Berna, que está el Huevo, viéndonos. Eso. Así que saludos a todos. Yo quería como unir la conversación respecto al por qué hacer teatro, a ese impulso tan importante de decir que no importa si sé o no sé, sino lo que voy a decir. Mi pregunta va apuntada a decir,
a qué espectadores ustedes buscaban. ¿Cuál era? Porque aquí todo esto estaba pensado, hemos conversado mucho hacia adentro, digamos, hacia nuestra compañía, hacia nuestros impulsos, hacia a nuestras referentes, etcétera, pero claramente el teatro que usted estaba dirigido a un teatro popular, al teatro que no va a la gente a ese lugar. Entonces, a ese transeúnte de chaqueta y de maletín que después ustedes lo hacían encontrarse en el tránsito, me gustaría un poco como reflexionar respecto a eso, a su público, al público que se encontraron o que nos cuenten alguna anécdota que tuvieron respecto al quehacer en ese encuentro directo que no se genera en otro lugar que no sea, yo creo, en la calle. Eso. Yo antes que nada agradezco que nos hayan puesto en contexto de quienes nos están escuchando y nos están viendo, y de corazón saludar a gente como Mauricio Celedón, que ha sido también un referente para nosotros que en esta conversación tan importante, y ojalá estuvieran todos nuestros maestros pudiendo compartir este momento, sería algo realmente maravilloso. Pero también están nuestros compañeros, nuestros hermanos de camino, con quienes sudaron con nosotros, quienes creyeron, que nosotros somos los que continuamos, tomamos la antorcha, la bandera, ¿entienden? Pero hay un montón de gente que está detrás que no hubiera sido posible, como lo nombramos delante, como Cristian Sangüesa, como la Bárbara López, como el Héctor Echeverría, como el Pablo Morales, como la Berna, como la Anita Allende, la Danae, como Ivano, como Carlos Caroca, como Nicolás Godoy. ¿Cómo? La Gabriela Santibáñez. La Gabriela Santibáñez. Nicolás Godoy. Janito Niño, que lo compartimos ahora. Janito Niño. Jano Niño, un grande. Janito Niño está por sobre todos nosotros. O sea, si se fijan, y nos quedamos cortos con toda la gente que... La Angie Giaverini, la Fernanda Carrasco, el Álvaro Osito, el Álvaro Sáez. Por la parte de la hermana Siena. Claro, el Pancito, el Chispita. O sea, hay una serie de gente que... grandes baluartes de compañeros que han aportado a estos procesos, que han creído en nosotros, que han... La Duende también. La Duende, la Carola Sandoval ahí, pero a todo ritmo. Sí. Sí, yo agregar así cortito que también aparece el teatro y la amistad, ¿no? Como esta cosa del teatro y la amistad, el teatro hacer familia. En ese tiempo muy pocos de nosotros, quizá ninguno tenía hijos, entonces la cercanía era mucho más de piel, nos veíamos casi todos los días, yo creo que a ustedes les pasaba exactamente lo mismo. Entonces, como cuando tu oficio también es parte de tu vida, ¿no? De tu despertar, de tu dormir, de tus sueños, de tus penas, de tus alegrías, de reírte con los compañeros, de tener estos encuentros de camaradería que tanto nos gustaban, cantar, compartir, hablar de política, hablar de historia, hablar de arte, hablar de nada, decirnos las cosas en la cara también, ¿no? Si había algún problema, como también dejar fluir la opinión, la experiencia, el aporte. Eso yo creo que también fue fundamental. Y la amistad fuimos muy buenos amigos, casi todos, en gran parte, y yo creo que todos de alguna manera, por lo menos, creo que ha sido importante, yo creo que para cada uno de los que hemos vivido esta experiencia. Y yo creo que para la gente que no logró, que en algún momento, uy, pucha, ¿por qué se acabó? Y tantas interrogantes, ¿no? Que yo creo que queda en cada uno de nosotros como esa experiencia viva, latente, siempre está ahí. Sí. Yo tuve la suerte de participar en Mendicante muchos años. Fueron años hermosos de escuela, pero no voy a olvidar nunca de cuando me enamoré de Mendicante, así de forma brígida. Y eso se lo he contado a poca gente, creo, a mis compañeros se los conté alguna vez. Y para mí cuando me invitaron a trabajar con ustedes fue hermoso porque fue un motor del teatro. Y cuento esto un poco también para entender que era Mendicante o que fue Mendicante. Como yo era técnico del psicoteatro, un joven de 19 años, con el rostro terso, hermoso, con drello.
No con trenzas como ahora. No con estas trenzas, y era un cabrón recoletano todavía en ese tiempo. Y estábamos empezando el Mal Patriótico y estaba en el festival La Chilena con el circo, y de repente me tocó recibir a este grupo como de 40, 30, no sé, yo sentía que eran 100 hueones y hueonas que llegaban a molestar, y sobre todo un tal Robinson San Martín que llegaba a molestar con la bomba del ruido y la de humo, y que apágame la luz acá, préndeme la luz acá, y decía, ¿qué huevean estos conchos? ¡Uy, son desesperantes! Bueno, la cosa es que llegó el momento de verlos, y en ese tiempo Mendicante y Conmoción eran lo mismo, 2002. Y me acuerdo que se había muerto el Andrés, y entran tocando afuera de la carpa en procesión. Me acuerdo que le cantaron a la niñita al Andrés en la carpa. Y fue un momento tan de verdad, porque estaban realmente emocionados, yo me emocioné también. Fue tan honesto, me acuerdo del Pablo Villablanca también, tocando platos de Tígualo, adelante, y estaban cantando de la niñita, y yo quedé para adentro, porque decía, porque esta weá es verdad, esta weá no es mentira, esta cosa, perdón, no son ejercicios de textos chejovianos con dramaturgia rusa, no es Ibsen, no es lo que me estaban enseñando en la escuela, que se trataba del teatro, que era esta cosa bien fría, de textos, y estaban ustedes ahí tocando música que yo no la conocía, pero que la sentía propia, o la sentía de acá, en esa mezcla nortino-gitana me extraña, y después encima tocaron y arman una fiesta acuática con terremotos, sopaipillas, con figurines con máscara, con la banda entera abajo, en un festival y fue poca gente también, me acuerdo, y hacía mucho frío, y que la gente estaba mirando la gradería, y ustedes se fueron a tocar a la gradería con Mendicante y con los figurines, y el público se tuvo que ir al escenario, rompiendo la estructura del espacio espectador público, y ahí me encuentro con una mezcla estética, teatral, que no tiene límites musicales, teatral, interdisciplinaria, y con una búsqueda tan importante de la verdad, de la verdad en el tiempo y en el espacio, y tan identitaria en tiempos donde las preguntas de la identidad eran enormes, post-dictadura, viendo todo ese escenario. Y ese era el Mendicante con el que yo me encontré, por lo menos, con el que me tocó ver, ese que el Teo me saca a bailar con la Zulema. ¿Zulema se llama el figurín del Teo, no? Sí, Zulema. Sí. Y la weá era demente, todo era demente, era una weá muy demente. Y desde ahí empecé a ir al camino a Mendicante, y me lo encontré en la calle después con el tránsito. Entonces, a toda esta experiencia quiero contar de cómo vi yo Mendicantes por primera vez, y cómo influencia también haber visto a Mendicante en lo que puede llevar para el patriótico. Es como cuáles son esas influencias que ustedes toman también con las que trabaja Mendicante. Y insisto, también estamos haciendo esto porque sabemos que hay mucha gente haciendo teatro de calle hoy día, y gente que tiene 20 años, y cuando ustedes pararon de trabajar tenían 15. Entonces, estamos reviviendo historia, estamos reviviendo memoria. Entonces, ¿qué es ese Mendicante? Yo sé que son muchos Mendicantes, en 17 años alcanzaron a estar activos full, pero había una médula, ¿no? Como por la que nace. Como ¿cuál era lo... Nos pegó Pablito. Ya sabemos que es el teatro físico. Otra vez, Pablo, se pegó todo. Oh, ¿desde cuándo? Mierda. De cuando hiciste la pregunta. Algo de la médula. ¿Cuáles son los referentes que tenía Mendicante? ¿Cuáles son los lenguajes que mezclaba Mendicante? Ya conversamos acerca del cuerpo como arquitectura, como geografía, y del teatro físico, hablamos del buto, pero hay miles de otros elementos que creo que están quedando afuera para que la gente entienda un poco qué fue Mendicante y se meta de piscina al Google a revisar toda la historia de una compañía tan importante del teatro callejero. Yo creo que esos referentes de alguna manera son personales también. Yo creo que cuando, por ejemplo, para mí fue súper gatillante reconocer y ver, yo muy joven, 17 años quizás, no sé, el trabajo de Mauricio Celedón, por ejemplo, el Taca Taca, y haber visto años atrás Transfusión,
en la Plaza de Armas. Después el Tacataca, sí, ya un teatro de calle, pero en un espacio cerrado. Después el trabajo que hizo Andrés Pérez, por ejemplo, para mí, haber visto el Popol Vuh, la Libre Esther la vine a ver mucho tiempo después. Y ver a estos, y escuchar a estos hombres también, a estos directores hablar de teatro, ¿no? Con esa verdad, con ese amor, con esa pasión. Yo me acuerdo de haber visto un documental del Teatro del Silencio cuando Mauricio está hablando con la policía, por ejemplo. Esos extremos que a veces nos pone la calle, ¿no? Esas adversidades. Sobre todo en los tiempos, yo creo que yo hacía teatro cuando éramos jóvenes, a fines de la dictadura. Para mí, por lo menos, esos referentes, cuando los vi, dije, yo quiero hacer eso, o algo similar. Dentro de ese que ganas de estar en una constelación, un grupo humano que esté en esa sintonía, todos con esa energía, con la música, el rock metido entre medio, ¿no? Nos gustaba mucho el rock. Entonces, creo que para mí, yo creo que desde ahí fuimos tomando también de estos sorbos que nos entregaban estas creaciones, estos creadores, estos maestros. Eso, por lo menos yo, como generacionalmente, fueron, creo que, bastante inspiradores. Por lo menos el trabajo personal, y yo también creo que se fue aplicando de alguna manera en los trabajos que vinieron después. En Tránsito fue un trabajo, en Tránsito, por ejemplo, donde aparecen ciertos conceptos del mimodrama, por ejemplo. O lo popular que aparece en el Gran Baile Grande, que tiene que ver un poco con lo que hacía Andrés, con el viaje emotivo, el viaje de las emociones, cómo entran, cómo salen los personajes. Yo creo que toda esa riqueza teatral, ¿cierto?, nos fue nutriendo nosotros para también darle profundidad a nuestro trabajo. Yo estoy aquí como viendo también los comentarios de afuera, que está re bueno, porque está bueno saber que hay gente detrás de esta conversación y que nos está escuchando y está teniendo réplica. Adrián Díaz también nos ponía recién aquí una pregunta, como recordando la experiencia de la rebelión de los mendigos, cuando nos tocó trabajar en conjunto, esa historia del reciclaje de los carros que ya venían de ese seminario que tomaron del mismo corporal dramático que hizo Teatro del Silencio en Matucana. Quedaron esos carros y nosotros los reciclamos, los llevamos caminando hasta el Circo Teatro para poder, por la precariedad, porque yo creo que en ese sentido, si bien hemos avanzado en muchos aspectos, seguimos siendo precarios y seguimos siendo artesanales en la forma de hacer teatro. Y creo que eso no hay que combatir contra ello, es un sello y es nuestra realidad. Creo que y está puesto siempre el foco en el qué vamos a decir y no olvidando la parte estética. Pero eso, Adrián Díaz nos mandaba saludos y quería poner como en contexto también y ir avanzando también un poco como a lo que se nos viene de aquí en adelante. Ustedes son un referente, para nosotros es muy importante ponerlo en valor como una compañía que existió, que nos gustaría, por supuesto, que estuviera presente hoy en día. Sin embargo, son muchas las circunstancias por las cuales me imagino dejaron de trabajar en conjunto, pero sí son un referente y es muy importante que todos los jóvenes que nos están viendo, todas las compañías de teatro que están naciendo en este momento con ganas de salir a la calle, que sepan que vinieron unos antes, que hicieron algo y que los tomen también como referencia, porque así evoluciona esto, así va funcionando. Después mañana nos tocará a nosotros, visitar a estas compañías nuevas, que han nacido muchas también, del alero de ustedes. Creo que Dama Brava, por ejemplo, compañías que nacieron también desde ese impulso del uso del espacio público. Me gustaría como también recordar ciertas anécdotas más relacionadas con eso. Mira, yo quisiera poner solo un detalle acerca del sumarme a lo que preguntó Pablo. Con respecto a esos otros afluentes que componen la estética de Compañía de Mendicantes, ¿ya? Yo creo que es súper importante lo que habla el Gualo del Popol Vuh, de todos esos referentes de compañías antiguas y en los lenguajes. Y de ahí se desencadena algo que tiene que ver la estética, la mirada política de una sociedad.
Yo creo que eso es súper importante, que nos ha marcado como por qué juntarnos, por qué seguir, por qué insistir. Si tú ves todos los temas que han trascendido por entre medio de las obras de Mendicante, los temas son muy parecidos. La disyuntiva, el conflicto, es muy parecido en todas las obras. Visto en distintos matices, pero en el fondo el conflicto es el mismo. Y tiene que ver con una mirada estética. Y esa mirada estética tiene un contenido. Nosotros nos juntábamos y cantábamos rancheras, cuecas, valses, cumbia, rock, todas las huevas que... Y si tú puedes ver, eso también fue una búsqueda que también fuimos ahondando, fuimos investigando. No nos quedamos en eso y fuimos a las fuentes. Por eso llegamos a los bailes chinos, por eso llegamos a la Tirana y por eso llegamos a Bolivia y hicimos una serie de recorridos de distintos espacios habitados para poder nutrirnos de un montón de antecedentes y de vivencias para poder capturar también otras miradas estéticas que las fuimos atesorando y las fuimos nutriendo, o sea, fueron alimento para seguirse nutriendo. No es que hayamos estado encerrados entre cuatro paredes todo el rato, también pasaron un montón de cosas donde en esas reuniones de camaradería también pasaban muchas cosas, mucho delirio, que después se transformaba en escena o en rollo estético, ¿te fijáis? Y en relación a lo que pregunta Adrián, que lo saludo desde el alma, desde acá, un gusto que esté escuchándonos. Siempre lo veo ahí poniendo sus temas. Mira, lo de la rebelión de los mendigos fue un hito para mí súper potente, porque se nos ocurre hacer esta intervención a raíz de la participación en el seminario de Celedón, que fue súper potente, fue súper intenso, fue marcador, así fue bacán. Fue bacán haber quedamos como compañía, tuvimos como, yo creo que sentimos un lugar dentro del seminario muy fuerte. Entonces, ¿puedes apagar tu micrófono igual un poquito para que no se mezcle el sonido? Aguante, Samuelito. Por favor, Robinson, pues sí. No, sí está bien, lo que pasa es que como se meten los sonidos. Sí, pues no, sí. Dale. Y tengo grabado cuando se nos ocurrió este tema de hacer la rebelión, que era también como decir, weón, viene una muñeca gigante, viene Celedón, que es un maestro con toda su weá, y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no ser capaces de hacer un hito con 50, 80, 100 personas y también mostrar un pasacalle, pero desde lo que somos, desde la precariedad? ¿Y qué es más precario que los mendigos? ¿Y qué es más precario que la basura? ¿Y qué es más precario que lo invisible? E intentar hacer visible lo invisible fue maravilloso. Fue así como fue el encuentro donde finalmente yo creo que logramos comprender a Pablo, logramos comprender a la Duende, logramos comprender a la Telly, logramos comprender a toda la gente que participó y muchas más. Estaba la Belén Baza, estaba la gente de Valparaíso. ¿Cómo? Gente de Valparaíso, sí. Bueno, toda la gente de Valparaíso que viajó, caleta de gente de Valparaíso. Gente que también después que estaba estudiando teatro en Valparaíso, o sea, se hizo un cúmulo de personas que fue increíble. El Jorge Ganem también se sumó. Claro, Jorge Ganem. Con nosotros. Y sin recursos, sin apoyos, nada, institucionales. Cero. Sí, un poquito para contar de esa experiencia hermosa. Bueno, es la experiencia que nos cruza y nos toca igual, porque es un montaje que hicimos gran parte de la Patriótica Interesante con todos mendicantes, yo creo, donde nos conocimos con estos muchachos, o decidimos trabajar juntos, y donde Pelado también participó, la Ale Cofré también participó, la Adrián era el histrión, se llama, y donde nos regalan los carros, o pedimos los carros del Teatro del Silencio, y los llevamos geográficamente Matucana 100, Plaza Italia, arrastrando, perdiendo las ruedas, me acuerdo, quedando en pana, arrastrando los carros por la calle a pleno sol, donde hicimos un montaje de 60 personas, y la cuota que, cómo lo logramos parar, fue con 5 lucas que pusimos cada persona, más una fiesta que armamos. Estuvo el Cristian Sangüesa también, que se metió a dirigir la banda, como en un momento, lo hicimos en el espacio, ¿por qué es importante? Lo hicimos en el espacio del Gran Circo Teatro, que nos prestó la carpa para estar ahí. Que hoy día los reúnen junto al Día del Teatro, no olvidar. Exactamente. Como que es un punto de conexión muy importante, sí. Donde participan gente de muchas partes, y donde
para nosotros por lo menos una experiencia iniciática que nos deriva un lenguaje después que desarrollamos con la noche los 500 años. Pero la experiencia de los mendigos creo que fue una buena... Es extraño, porque al igual que Mendicantes para mí, y esa experiencia son experiencias que debiesen estar en libros, como de mi egocentrismo, creo. Como que creo que fue tan hermosa y tan importante y tan revolucionarias para tantas personas que es imposible que se diluyan con nuestras frágiles memorias, nuestro pronto Alzheimer por el alcoholismo que tenemos. Es súper importante el semillero, en ese sentido, pensar que lo que uno está haciendo, siguiendo con la idea, es para que otros lo sigan. Todos estos encuentros eran en búsqueda de eso, ¿no? Eran una cosa, buscar la expresividad, siento yo, buscar el deseo de salir a la calle con una cantidad importante de gente, a decir algo, a hablar de lo destruido. Pero también siento que hay mucha gente que quedó ahí, que vio ese espectáculo, que participó, que hoy en día yo lo reconozco, que lo veo, que están moviendo, articulando grupos y todo aquello. Creo que es súper importante ese tipo de encuentros. A mí por lo menos también me marcó mucho justamente verlos trabajando ustedes, viendo cómo hacían sus entrenamientos, que eran fuertísimos, para buscar esa expresividad que ustedes hablaban. A mí me gustaría que ya estamos terminando un poco, ir como cerrando la conversación, entendiendo que ya hemos estado 1 hora y algo, como ir buscando ciertos cierres de esta conversación, pensar en cómo, primero que nada, me gustaría saber en qué están ustedes hoy en día, y segundo, cómo ustedes ven el uso del espacio público, cómo ustedes ven el teatro callejero post, como le decía yo al principio, post pandemia y post rebelión. Eso. Gualito, cuando no hables, cuando tú no hables, apaga tu micrófono para que no se meta el sonido por dentro, ¿te parece? Y cuando hables lo das, ¿ya? Bacán. Habla, Gualo. Por eso, la pregunta, vamos. ¿Cómo ven el espacio público? ¿Cómo ven el espacio público para lo que se nos viene? Post pandemia, post encierro en casa, ¿cuáles son sus reflexiones? ¿Qué piensan acerca de ¿Quién habla, tú o yo, Gualo? Los dos. Ya, vamos. Bueno, yo ahora estoy hace rato detenido con el teatro. He tenido solo, o sea, en términos así como formales con la compañía o con algún grupo en general de teatro, pero he seguido como en mi trabajo subterráneo con algunos cuerpos de figurines, de algunas comparsas que he trabajado, y que para mí siempre es un alimento y una forma también de seguir vigente trabajando, ¿no? Siempre desde el teatro y siempre desde la mirada de la investigación lo folclórico popular y del urbano también. Y siempre con esta mirada crítica y lo más política posible en relación a lo que sucede, y por eso me quiero colgar con lo que tú estás preguntando, que se nos viene. Puta, justo vi una cosa de la Bauhaus que está haciendo algo, o sea, perdón, los españoles, ¿cómo se llama? La Furia del Baus. La Furia del Baus, perdón. Sí. Claro, que están haciendo teatro online, ¿ya? No sé, yo siento que nosotros somos una sociedad tan precarizada que va a ser difícil que no salgamos nuevamente a la calle, ¿no? Yo creo que tenemos argumentos de sobra para volvernos a instalar con más fuerza aún. Y hablo desde lo más concreto, que puede ser una segunda revuelta, y siento que yo me siento parte de esa segunda revuelta y primera revuelta realmente, porque creo que hemos hecho muchas cosas para que eso suceda, muchas cosas, muchos años hablando del tema, mucho tiempo hablando del tema.
Hemos apostado que el carnaval tiene una instancia subversiva en su interior, y libertaria, transformadora, de doblegar al poder a través de la risa y de la dualidad. Y entonces esa naturalidad del espacio público lo hemos ganado. Nosotros nos habíamos planteado volver a la calle ahora en abril, con la procesión 25 años después, o sea, la procesión 2020, después del 1997, imagínense, y lo vamos a hacer. Vamos a volver cuando todo esto pase, porque tenemos que hacerlo, es necesario. Y no sé si eso será el inicio de otra cosa, no sé si será el sello y término de esta gran obra, o no sé, no lo sé, tampoco me lo quiero imaginar. Creo que hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y creo que es el momento después de esta pandemia, de juntarse y abrazarse con más fuerza que nunca, porque vendrán tiempos, yo creo, más complejos también, en muchos aspectos. Las cosas van a cambiar bastante, creo yo, en varios tonos. Entonces, los conflictos se van a agudizar también. Porque la hambruna siempre trae, y la muerte trae dolor, trae cosas fuertes, ¿no? Todavía no hemos visto la muerte, ya viene, y eso va a ser lo más loco de todo. Y hay otras sociedades, otros países que han visto la muerte, la han vivido, la han sufrido, ¿te fijáis? Y nosotros todavía no entramos en ese proceso así brutal. Si bien ya hay un montón de muertos, falta esta cadena que es irrefrenable, ¿te fijáis? Y entonces yo creo que nosotros no vamos a estar ajenos a eso, ¿te fijáis? Desde nuestras sensibilidades, de nuestros amores, de nuestros quereres, de esto mismo que hemos hablado, de esta familia subterránea que se ha ido armando a raíz del teatro, nos vamos a necesitar, y vamos a necesitar hablarnos y hablarles al resto de las personas y decirnos cosas, y quizás ser poéticamente descarnados nuevamente, y quizás más poéticos aún para ser más amorosos con tanto dolor, no sé, pero me imagino que por ahí va la cosa, ¿cachai? Como que esa es la sensación interna que tengo. No tengo una visión muy, muy acabada ni muy depurada del tema, es más bien son sensaciones. Sí, pues, está tengo unas sucediendo. ganas de ver al Pablo y abrazarlo, tengo ganas de ver al Wallo y abrazarlo, tengo ganas de ver a ti, o sea, como que más que sentirme mal encerrado, sino que cuando hablamos de teatro, siento colectivo, siento verdad. Hoy día lo escribí. Hace mucho tiempo que no escribía de algo de teatro, y cuando fue el día, y a raíz de esta invitación, me volví a atrever a poner los videos de la compañía y a plantear algo que no me había pasado y que no me ha vuelto a pasar hace mucho tiempo. Al alejarme de las artes escénicas y dedicarme a la acupuntura, me di cuenta que hay un mundo de gente que no trabaja en colectivo, que carece de honestidad, que carece de verdad entre las personas, trabaja las verdades a media, se dice las cosas a media, los cariños son a media, los arrojos son a media, y yo lo único que viví en el teatro fue todo al 100%, hasta los errores, la pata bien puesta hasta el fondo, o sea, como de verdad, de verdad, de verdad, así todo el rato de verdad. Y esa weá no se tiene en cualquier lugar. Las relaciones humanas con ese nivel de creer en el otro y de creerse y de confiar en el otro a ciegas, es pulento. No existe, entonces tenemos que volver a levantarlo. Además, hay que salir a la calle como usted. Pablito. Bonito. Sí, bueno, yo creo, comparto muchas de las palabras que dijo Robinson, sobre todo este acto amoroso, ¿no? que nos convoca a veces el teatro, y que nosotros hemos tenido la dicha, quizás la suerte de en el camino encontrarnos con gente muy, muy valiosa. Yo en este momento, después de dejar Mendicante, he trabajado de manera interrumpida con el trío Teatro Banda, a nivel de lo que es teatro, un espacio de desarrollo teatral muy importante para mí. Descubrí otras áreas del teatro, como es el teatro de la jugularía,
historizar el teatro y la historia, por ejemplo, el teatro hablado, el texto, la palabra, la acción, dejarte dirigir por un director. Bueno, es un cúmulo de muchas satisfacciones también. Muy agradecido de ser parte de la compañía Trío Teatro Banda y de todo el aprendizaje que haya tenido. Pero también comparto con Robinson esta incertidumbre, ¿no? de cómo se vienen las cosas, y de juntar fuerzas y de juntar ganas para todo lo que venga cuando ya podamos estar en nuestras calles, encontrarnos con la gente, mirarnos. Quizás a lo mejor lo primero no va a ser hacer teatro, eso Claro. va a venir por añadidura. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, estos días encontrándome con estas cosas, con estos afiches, con esta información que teníamos, que me llena de ganas de seguir haciendo cosas, de ver esto, por ejemplo, de ver a los compañeros, de encontrarse. Me gustaría mucho volver y hacer algo masivo como lo que íbamos a hacer ahora en abril, pero que no solamente quede en eso. Yo también tengo muchas dudas de cómo se vienen las cosas. No tanto el temor económico, sino que más bien el vacío emocional, el vacío espiritual. Y como dice Robinson, yo creo que cuando nos encontrémonos. Armemos lazos, cadenas, juntarse, apiñarse, porque nos vamos a necesitar. Estamos en una situación de emergencia, sobre todo el sector, ¿no?, de las áreas escénicas, el teatro, la danza, los diseñadores teatrales, la música. O sea, estamos invisibilizados prácticamente. Se han tirado algunas propuestas, ¿no? Ordinario. 15 millones, que casi tenemos que pelearnos entre nosotros para poder tener algo con que sobrevivir estos meses que quedan, que no sé cuánto va a ser. Entonces yo creo que este tipo de instancias de encontrarnos, de hablar de teatro, de hablar de la vida, de hablar de las cosas que nos pasan, me parece maravilloso. Yo creo que se siga desarrollando, que se siga haciendo, porque es la única manera en estos momentos que tenemos para volver a estar vivos, ¿no? Dentro de toda esta tragedia humana que estamos viviendo. Yo siempre he pensado como estamos en una tragedia humana, en una contienda humana. Tanto con el estallido, con lo social, con lo político que nos avasalla de alguna manera, y ahora esta pandemia. Que son nutrientes. Hay que pensar que Shakespeare escribió como 2 obras en estado de cuarentena. Escribió Macbeth, no me acuerdo qué otra obra más. Encerrado escribió, y todo su ideario lo puso, ¿cierto?, en una obra. Vino con cara. Entonces yo creo que ahora también sí. hay que nutrirse. ¿Qué sacamos? ¿Cuál es el provecho que sacamos de este encierro, de toda esta manipulación de la información, del miedo en el que estamos viviendo, ¿no? ¿En qué se puede traducir? ¿En qué se va a traducir? Por ahora, en este encuentro, ¿cierto?, virtual, en donde el corazón se nos infla y nos dan ganas de seguir haciendo cosas y seguir encontrándonos con los compañeros con los que hemos estado en la ruta y con los que vengan, con las nuevas generaciones. Me ha tocado hacer muchos talleres, clases, trabajar con la compañía Transhumante en Temuco, por ejemplo, que también ha desarrollado una labor súper importante en el sur de Chile. Saludo ahí a la chica Andrea Richard, a Giselle. Saludos, por grande. Un trabajo súper importante que, bueno, a mí me ha tocado estar haciendo talleres allá, seminarios, y claro, hay una necesidad vital de cómo la gente responde, la gente quiere hacer cosas, quiere hacer calle, quiere redescubrirse también en ese espacio. Y yo, bueno, tengo esa visión, ¿no? Y la incertidumbre que yo creo que también todos de alguna manera tenemos. Hay una pregunta que quedó en el aire, por ahí, que nos decían los compañeros por interno, y es muy importante, los compañeros y compañeras, que tiene que ver qué tanto influencia o qué tan importante fue la falta de financiamiento para poder mantener una compañía como el Teatro Mendicante. Yo entiendo que nosotros cuando partimos con la Patriótico y lo mismo de Mendicante, con compañías que tienen más de 15 años, güey.
o sea, la Juli, la hija de la Gigi, hoy día cumplió 18 años, compañera que pasó por la Patriótica, compañera también de Mendicante. Su hija tiene la edad de nuestras compañías, ¿cachai? La de ustedes es más grande. Y claro, yo no me siento con la energía de los 19 años que vivía con mi vieja para salir a parar a hacer pasacalles sin morir y cagado de hambre construyendo escenografías con el pelado como en el jabalí, porque hoy día alimento otras bocas. Y como hoy día 11 de mayo y el día del teatro, y es muy lindo que recordemos y no tratemos de romantizar todo el esfuerzo que hicimos, y toda la sangre que dimos y el sudor que dimos por armar la weá, perdón, por armar estas compañías. Yo sé la respuesta, pero se las preguntamos, ¿cómo influye que no haya un Ministerio de la Cultura que se haga cargo de compañías con tan larga trayectoria a que hoy día no tengamos un teatro Mendicante maduro, robusto, fuerte, con toda la influencia, con toda esa experiencia, con todas esas anécdotas que no alcanzamos a contar, con todo ese camino recorrido, con todas esas fiestas armadas, con que cambiaron de otra forma el teatro en Chile? ¿Cómo influye que hoy día no esté presente, que no haya habido ese financiamiento estatal o ese apoyo a esta compañía? Yo creo que influyen dos cosas. La primera es que nos enseñó a comer de nuestra propia realidad y existencia social. Con esto me refiero a que siendo gente de hogares en general no muy bullentes, nunca fuimos todos marginales, pero sí empezamos a existir una cierta marginalidad en el teatro a partir de no tener ni uno, como tú decís, ni uno, y depender del famoso fondar y de la gorra. Yo tengo grabado conversando con Eduardo después de las funciones de En Tránsito en la Plaza de Ñuñoa, tomándonos un chop y el completo, que habían sido las 5 lucas que nos habíamos ganado a la función anterior. O sea, más de algún viernes, ¿entendí? Y el goce y el placer y el acto casi mesiánico y poético y no sé, casi como de Padre Hurtado, weón, de entregarle con dar hasta que duela al público, ¿cachai? Era mayor, weón, era más fuerte, mucho más fuerte. Y nos hizo fuertes también. Sí, así tú no me decías si éramos evangélicos o teatristas de calle. Claro, una wea así, claro. Y nos hizo fuertes, pues, nos hizo que tuviéramos que armar una banda, que tuviéramos que armar cosas para poder subsistir, que tuviéramos que seguir nuestros instintos estéticos y artísticos para poder subsistir y generar 1000 fiestas y 1000 eventos y hacerse el maestro de juntar plata en base a sacarse la cresta 24/7, ¿cachai? Y cuando venía un fondar, bueno, era como, puta, vamos a tener 100 lucas cada uno, que era una mierda, o sea, para ser sincero, y soy vulgar y todo, porque es como, puta, una burla, ¿te fijáis? Pero también nos hizo que tuviéramos mayor arrojo. Era increíble, así como, weón, llegaste tarde, son las 8:20. Puta, es que tuve que pasar a dejar la weá, pero llegaste tarde, pues, weón. Era como, y no ganamos ni uno, ¿cachai? O sea, ahora te echan cagando una pega porque, ¿cachai? Por 50 pesos, no sé, estoy tratando de hacer una relación del dinero versus todo el esfuerzo que hacíamos, ¿te fijáis? Como el nivel de arrojo y de compromiso por ni uno. Ya, eso yo creo que nos hizo hacer que cada cosa que hiciéramos tuviera un valor muy fuerte, porque era hecho de la nada. Entonces tenía un valor estético profundo y moral y humano súper potente. Y lo otro que yo creo que aprendimos es que no nos quedó tiempo por esa cantidad de desgaste energético, no nos quedó tiempo para pelear y dar vuelta a la tortilla con respecto a los fondos concursables o todas las cosas que hay que hacer, ¿cachai? Porque estaríamos vivitos y coleando y bien pagados y bien parados, pudiendo hacer escuela, pudiendo visitar, como lo hicimos, nosotros con Mendicantes, tuvimos un año completo haciendo giras por todo Chile, donde tú estuviste, Pablo, donde tuvimos que hacer pasacalles, donde hicimos miles de clases con miles de personas, miles de talleres, que fueron weas maravillosas, ¿cachai? Maravillosas. Entonces, si ustedes, nosotros y todo el mundo fuera financiado, tendríamos otro nivel, seríamos otra cosa, estaríamos culturalmente incluso en un nivel mucho más fuerte, más solidificado,
estaríamos juntos lo más seguro. Y si no, separados, pero en lo mismo, ¿entienden? Como sosteniendo distintos proyectos también. Claro. Pienso en eso. Como que Sí, por un lado, una la fortaleza y... la vulnerabilidad también que nos pone el Estado, ¿no? El Estado de Chile, que si bien cuando Mendicante de alguna manera se sustentó, después vinieron cambios de gobierno, entonces todas las políticas van cambiando, pero nosotros siempre estamos ahí, a la deriva de las decisiones, de las políticas, ¿cierto? De las leyes, de las cosas que van cambiando, de las prioridades. Ahora en este momento no somos una prioridad, se entiende de alguna manera, pero bueno, aquí hay familia, muchos de nosotros tenemos familia, ¿cierto? Entonces, no es fácil como llegar y volver de cero, ¿no? Empezar como a trabajar de cero y vamos de nuevo con una gorra, quizás lo haríamos, pero quizás como un acto casi suicida en estos tiempos. Necesitamos vivir, necesitamos poder arriendo, necesitamos alimentarnos, vestir a nuestros hijos, viajar, qué sé yo, con tantas las necesidades. Pero yo creo que tiene que ver ahora con el abandono, hay un abandono, siento, yo me sentí después del estallido social como abandonado, ¿entiendes? No así con los compañeros, siempre están los compañeros, la compañía que uno los apoya, pero en general, la sociedad, el Estado, los gobiernos, como también han perfilado las políticas culturales, estamos en lo mismo, estamos en un retroceso. Ahora nos quieren hacer postular como un fondos concursables para poder tener algo. Es compleja la situación, ¿no? Es compleja, creo que estamos nuevamente en una situación en la cual el llamado es justamente a unirnos como compañeros de trabajo, como gremio, como teatristas, porque esto de lo precario existió y va a seguir existiendo y vamos a seguir siendo precarios. Se ahonda más con estas situaciones como la pandemia o la crisis social, pero el teatro va a seguir subsistiendo siempre, va a seguir siempre contestando y contrarrestando también al poder. Creo que es un camino Claro. que en ese sentido compartimos nosotros como teatristas. Y quiero ir como cerrando la conversación agradeciéndole primero que nada a ti, Eduardo, a ti, Robinson, a toda la compañía que está detrás, el soporte técnico, haciendo las preguntas. No quiero dejar de mencionar a las personas que nos han saludado durante todo este rato. Nosotros hablamos de personas que estaban presentes, los mendicantes o los que han pasado por sus escuelas o esas clases que ustedes daron. Hay gente que decía entre medio, sí, la labor de mendicante a nivel pedagógico también fue muy importante, entre medio. Quiero agradecer aquí rápidamente a Roberto Mundaca, al Snoopy de la Pato Gallina que está presente, a Kemi Abanca, a Jorge Osorio, a Sandra Araya, a Pato Ibáñez, etcétera. Hay muchas personas que se nos van en este momento que estuvieron mandando saludos, agradeciendo durante todo este rato. También queremos agradecer a las comunas que están en este momento, los departamentos de cultura que nos están apoyando en esta transmisión. El Departamento de Cultura de Quillota, el Departamento de Cultura de Renca, al Departamento de Cultura del Quisco, de Cerrillos, de Independencia, del Teatro Municipal de San Antonio. Todas estas personas están interesadas también en lo que nosotros estamos conversando y por supuesto en este momento tan importante de celebrar y de conmemorar también el Día del Teatro, un día creado y empujado por nosotros junto al Circo Teatro, y hoy en día podemos decir que hay un día para la conversación, es un día para reflexionar, es un día para seguir soñando, es un día para seguir en la calle, eso. Y recordarles que el ciclo Calle No Calle va a seguir, vamos a seguir presentando estas conversaciones, pronto le vamos a nombrar los nuevos invitados a través de las redes sociales, y nada, pues eso, darle un cierre nuevamente en agradecimiento a ustedes, chiquillos, y sé que detrás de ustedes hay un gran equipo, y ustedes son los representantes de ese equipo que también transformó el teatro chileno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quisiera mandar un saludo a todos los compañeritos y compañeras, compañeros que pasaron por Mendicante,
que estuvieron hasta los últimos días, desde los inicios hasta el último día de Mendicante, a todos los compañeros que pasaron por ahí. Son muchos nombres: el Claudio de Barca, el Nicolás Godó, el Cristian Sangüesa, Esteban González, a la Marisol Vargas, Berna Pérez, Ana Allende, Danae Álvarez, grande Danae, Rolando Vázquez, y así muchos otros compañeros, la Bárbara López y todos los cantidades de excelentes músicos que pasaron también por Mendicante, un gran aporte. Delante le decía, nunca había escuchado una banda sonora tan potente como la que fue Mendicante en su momento, sin enchufarse, por ejemplo, en sus inicios. No era enchufado, entonces era la música en vivo, tenerla ahí, también ese elemento, ese componente. Y eso, un abrazo fraterno, con cariño, a todos los amigos y compañeros. Eso. Yo también quiero agradecerle a ustedes, como invitados, como dueños de casa, por esta tremenda iniciativa. De verdad que ha sido como, desde que Pablo me dijo, fue así como, conche tu madre, me puse como nervioso. Fue mortal, fue como una espuma que subió por dentro del cuerpo en relación a este encuentro. Y quisiera hacer un saludo por el trabajo de ustedes, chiquillos. Ha sido siempre más allá de los placeres estéticos que pueda tener cada uno, y quisiera tocar súper sutilmente este tema, y cortito, no me voy a alargar, en relación al ninguneo estético entre colegas, ¿cachai? Como que con el tiempo y la distancia fui aprendiendo en que el valor de hacer, de insistir, de estar, de cada uno transformarse en sí mismo, de buscar la posibilidad de hacerse, de rehacerse y reinvertirse, puta que cuesta, puta que hay que tener cojones y hay que tener aguante. Entonces no es tan sencillo vapulear a un colega o dar una opinión, es que no está a la altura de no sé qué, es que no sé qué, ¿cachai? Como que puta, es tan valorable lo que ustedes han hecho también, es tan valorable lo que ha hecho todo el resto de los colegas que también han levantado sus propios proyectos y que están ahí a pulso, insistiendo, que un saludo por ellos, un saludo por el teatro, un saludo por el Andrés Pérez, un saludo por nuestros maestros. Y por ustedes, compañeros, que nos invitaron a esto, muchísimas gracias. Ahí está el Andrés. Eso. Grande, Andrés. Y como dijo el Gualo, un cariñoso y tremendo abrazo a Ivano Valenzuela, al Carlos Caroca, mira, ahí están, viste, todos los músicos, la Barbarita López y toda la gente. Cuando hicimos en Tránsito con 80 hubieron 12 músicos sonando, o una cosa así, o 10 músicos. Así, una banda agilada de mucha gente, muchos bailarinas, muchos actores. Entonces ha sido mucha la gente, y por suerte eso también nos ha enseñado mucho. Ahí está la gran banda Conmoción. Qué lindo remover la memoria, qué lindo es recordar, que nos hace sentir también vivos hoy en día, ese ejercicio que, entre paréntesis, le obligamos a hacer ustedes de revisar su propia historia. Espero que también la haya removido y que el día de mañana esa procesión o esa escuela de mendicantes siga su camino en las calles. Así que nuevamente agradecemos a ustedes, a Pablo, a Alex, que están ahí presentes, y a toda la compañía y a todas las personas que estuvieron presentes hoy día. Vamos a seguir con estas conversaciones tan interesantes, y que la calle no calle. Así que eso, nos vemos prontamente. Yo quería hablar también, Cristóbal, Guillermo, antes que me censures. Quiero decir que con La Patriótico Interesante nos hemos dedicado hace mucho tiempo, humildemente lo digo porque soy un guan muy humilde, me van a conocer un guan más humilde que yo, que nos hemos dedicado a estudiar la calle, nos hemos dedicado mucho a estudiar la calle, somos muchos profes, nos hemos tomado en serio esta weá, y cuando yo pienso en teatro calle, y pienso como, ¿cuál es el teatro calle? Y pienso como el teatro calle, así como que no se le escapa ni una, que no tiene ni un flanco de debilidad, pienso en Mendicante. Dentro de toda su propuesta de músicos desenchufados, de
del telón de fondo como la ciudad. Y por eso también en este estudio constante, este ciclo que estamos armando, porque falta tanto conversar, creo que falta tanto conversar, creo que falta tanto ponernos en el lugar que nos merecemos, creo que ustedes se merecen, y me refiero a ustedes extendidamente, a ustedes dos que son amigos de la vida, vecinos, compartimos, nuestros hijos son amigos, compartimos muchas cosas, pero me refiero a mendicantes completos y a todas las personas que han pasado por ahí, los grupos que nacieron de ahí, merecemos y seguir conversar, porque sé que, y ponernos en lugar y en valor, porque sé que hemos hecho caleta y que si no nos reconocemos entre nosotros, ¿quién nos va a reconocer? Y nos tenemos que puro echar flores, cariño, amor y abrazos. Eso. Entonces el ciclo sigue, vendrán otras personas a conversar, el ciclo giratorio, esperemos que estén nuestras compañeras este otro ciclo, esperemos que renuncie Piñera, esperamos que se muera Piñera, y eso. Gracias a todos por escuchar nuestras estupideces y nuestras locuras quijotanas. Y como dijo Andrés Pérez, ¡que viva el teatro! ¡Dale! Gracias, Nos chiquillos. vemos, compañeros. Saludos, chiquillos, Estén por muy el bien. teatro. Vale. Saludos a todos Salud. los compañeros y compañeras. Salud.